Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por fin les puedo cumplir la parte que me faltaba, que era la tercera clase, la tercera lección de sanidad interior. Bueno, yo soy Liliana Ciboldi, que Dios los bendiga. Bueno, y aquí va la tercera parte. Bueno, la anterior hablaba de la sanidad interior, obvio, que es lo que estamos tratando. Y bueno, hay unos puntos por los que tenían que tomar nota y hablaba de de las puertas, como ser las puertas de la herencia, de qué se trataba, qué es lo que abarca, que era en lo biológico, en lo espiritual y en lo psicológico, es lo que abarca todo este tema de la sanidad interior, todo lo que tenga que ver en lo espiritual. Abarca conceptos erróneos, ¿no? Y pecados generacionales. Y cómo recibir sanidad interior en esta área. Los pactos y prácticas ocultistas heredadas, las maldiciones generacionales, las maldiciones familiares, las maldiciones ocultistas y maldiciones emocionales, ¿no? Tiene muchísimo que ver en cuestiones de cómo somos y cómo actuamos y cuáles son nuestras emociones, que a veces no nos entendemos a nosotros mismos, por lo cual no hemos sido ministrados y tratados en esta área, ¿no? Y por eso aquí los puntos para poder renunciar a estos puntos a través de la oración y de la comunión con una autoridad espiritual. Son temas delicados que a veces no lo podemos tocar con cualquiera ni con una amistad, porque son cosas que la gente no lo comprende y no lo entiende. Bueno, aquí vamos con la lección número 3. Obvio que, como decía al principio, no son es una guía para autoministrarse y ayudadas por sus guías, por supuesto, en los puntos que son importantes para renunciar, ¿no? Y no ya practicarlos, todo para ser libres, ¿no? Y bueno, la tercera parte habla de la puerta del pecado. Dice, el pecado es cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Resulta lo opuesto a la santidad de Dios. Venir a Cristo es de poner nuestra voluntad y nuestras emociones y decidir vivir como Él quiere, según su carácter, según el carácter de Cristo. Es como dice Pablo, renunciando al carácter oculto del pecado. ¿Cómo nos afecta el pecado? El pecado destruye nuestra vida espiritual. El pecado hace que perdamos la comunión con los hermanos. Y cuando hay pecado no hay comunión, y empiezan los roces y las peleas. El pecado nos hace perder la vivencia del amor de Dios. Es como cuando Adán estaba en el paraíso con Dios, vivía en plenitud todo lo que Dios había preparado para Adán y para Eva, ¿no es cierto? Pero cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron a Dios, toda esa paz, lo primero que hizo Adán fueron esconderse, cubrir su desnudez y escapar de la presencia de Dios. ¿Y quién se puede escapar de la presencia de Dios? ¿A dónde iremos? El pecado produce en nosotros ataduras espirituales. Si no nos arrepentimos, si no exponemos esa cuestión del pecado, viviremos toda una vida con una atadura espiritual, algo que nos tiene atados, algo que no nos permite expandirnos, no nos permite ser libres. La puerta del pecado abarca las siguientes listas. Anotando ya en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11,
Y acá hay una pequeña lista que se extiende en el versículo de cuando lo busquen en la Biblia, lo pueden leer y tienen una lista un poquito más extensa. Como ser fornicarios, como ser el adulterio, la infidelidad, la idolatría, los afeminados, ladrones, avaros, maldicientes y borrachos. En Romanos capítulo 1, versículo 18 y en Romanos capítulo 2, versículo 6. En Romanos dice injusticia, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaño, inclinación al mal, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios, altivos, inventores de males, aquellos que ya se levantan pensando no que van a desayunar, sino que mal van a hacer hoy. ¿A quién le van a hacer una maldad, van a mentir, van a calumniar? ¿A quién le van a robar y a quién van a matar? Y todo eso es una mente totalmente contaminada con el pecado. Esas son algunas de las actitudes. Dice inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Otras actitudes, dice, que se toman frente al pecado. Ocultar y transaccionar. ¿Qué significa? Ocultar es mirar al pecado ajeno y cuáles son estas actitudes que muchas veces se toman frente al pecado. Mirar al pecado, ocultar, mirar al pecado ajeno puede ser índice de ocultar el propio. Muchas veces vemos personas que están señalando y juzgando a las personas que son pecadoras, como todo el mundo son pecadores, pero en este caso es una persona que es pecadora pero acusa al otro, ¿no? Y todos sabemos que todos somos pecadores. Como el Señor dijo, quien es libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no es cierto? No había absolutamente nadie. Y de transaccionar. Esta es una actitud que se toma frente al pecado, transaccionar. Podemos criticar a los que roban, pero tener relaciones prematrimoniales ocultas. Podemos juzgar a los que piensan distinto, pero tener problemas de pareja. Las transacciones pecaminosas son las cosas que aborrecemos en tanto que olvidamos las otras que sí hacemos. Negar el perdón de Dios. Muchas personas, luego de confesar sus pecados, sienten que Dios no los ha perdonado. Los errores del pecado vienen una y otra vez a sus mentes. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos detalla acá en este versículo diciendo que es necesario dejar el pasado, mirar el presente y conquistar el futuro. No, quizás no es fácil, pero se puede hacer. En Cristo todo se puede. Así que es tarea decidirse y tomar la decisión de dejar el pecado y mirar el presente y conquistar el futuro. Aquí mismo en este versículo dice el siervo de Dios que prosigue a la meta, ¿no? Porque fue llamado, todos somos llamados por el Señor, ¿no? Y su idea de llegar a esa meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Bueno, acá hay 4 pasos sugeridos para la administración de la sanidad interior. Y esto es importante, dice, es importante recalcar que estos pasos se deben llevar a cabo con la guía de su autoridad espiritual. No deje pasar el tiempo. Ahora que hemos visto las distintas puertas, identifique aquellas por las cuales usted considera que aún están abiertas en su vida y pida que su autoridad espiritual le ministre en estas áreas. Sugerimos que usted se haga las siguientes preguntas para así poder identificar aquellas puertas que aún están abiertas en su vida. Pueden, cuando escuchan la palabra o estas sugerencias, estas puertas de las heridas, puede parar, poner pausa, anotar y poner en detalle cuál fue esta puerta. ¿Recuerdas algún hecho traumático de tu infancia? ¿Sufriste abandono, rechazo, falta de afecto en tu vida? ¿Fuiste víctima de violencia verbal o física? ¿Cómo era el trato de tus padres, el trato que tus padres te daban? ¿Cómo te relacionabas con ellos? ¿Fuiste abusado o violado sexualmente? ¿Violada sexualmente? ¿Tú has violado o abusado de alguien? ¿Consumiste pornografía? ¿Con qué frecuencia te masturbabas? ¿O continúas haciéndolo? La puerta de la herencia. ¿Qué tipos de relación tuviste con tus abuelos, con tus tíos, etcétera? ¿Qué tipo de religión practicaban tus padres, abuelos y demás parientes cercanos? ¿Te transmitieron en alguna medida parte de la misma? ¿Guardas algún objeto que te hayan regalado, amuletos, crucifijos, etcétera? ¿Practicas aún alguna tradición o costumbre propia en tu familia, de tu familia? ¿Practicas aún alguna tradición o costumbre propia de tu familia? ¿Te transmitieron ellos alguna idolatría y o forma de conducirte en la iglesia? La puerta del ocultismo. ¿Fuiste alguna vez a la curandera, a ver a una bruja o a un parapsicólogo? ¿Practicaste umbanda o quimbanda o candomblé, magia negra o magia blanca? ¿Has ido alguna vez a alguna escuela espiritista? ¿Guardas amuletos, cintas rojas, talismanes, collares, etcétera? ¿Has tenido pesadillas que se repiten, como muerte, sueños así con cementerios, o que alguien te persigue? ¿Jugaste el juego de la copa o la tabla Ouija? ¿Te hiciste leer las manos o te hiciste predecir el futuro? ¿Una casta astral o algo así? Otra puerta del pecado. ¿Hay orgullo en tu vida? ¿Odias a alguien? ¿Eres envidioso o celoso? ¿Eres egoísta? ¿Le has deseado la muerte a alguien? ¿Has intentado suicidarte? Si el suicidio es pecado. Mucha gente piensa que suicidarse, quitarse la vida, se termina todo y que es mejor terminar la vida, por el contrario, continúa. Nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma continúa. Y el suicidio es una manera de desobedecer a Dios, porque Dios decide dar la vida y quitarla también. Entonces, como Dios tiene nuestros tiempos en sus manos, nosotros estamos tomando autoridad sobre nuestra vida. Bien, Dios nos ha dado
perdón, Dios nos ha dado el libre albedrío de decidir en nuestra vida qué es lo que queremos. Dios nos da esa libertad, pero en esta área justamente también es lo mismo. Él decide cuál es nuestro tiempo. Quizás más allá de tomar una decisión difícil como esa, de quitarse la vida, al otro lado nos espera, no al otro lado, quizás nos estaba esperando algo maravilloso y nos dejamos mentir por los dardos del enemigo, aquello que nos llena la mente con una mentira que dice que no tenemos futuro. Y eso es una mentira total. Tenemos futuro en Dios, si confiamos y tenemos fe y sabemos y reconocemos que Él nos ama y que Él tiene cosas buenas para nosotros a nuestro tiempo. Si a veces no las recibimos es porque quizás no estamos capacitados todavía, o el Señor todavía lo está preparando y preparando a otras personas, o algo físico, o algo espiritual, o algo en el área de la familia, algo bueno sucediendo, alguna sorpresa, algo. El Señor tiene cosas preparadas y tiene que estar todo perfecto para el tiempo. Entonces, nosotros no decidimos en esa área. Es importantísimo entender que el suicidio es un pecado y que no se muere, al contrario, se continúa. Nuestra alma tiene vida eterna. ¿Te has practicado algún aborto? ¿Tienes que perdonar a alguien? La lista podría continuar. Mirar la lista de pecados en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y también en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y también en Romanos, capítulo 6, como guía, ¿no? Identifique las puertas abiertas del siguiente orden. Las puertas del ocultismo, las incursiones de la persona en el ocultismo, sea tuyo o de otra persona. Anotar una a una, no todo esto en un papel, como decía, de identificar cuál es la puerta del pecado, cuál es la puerta de la herencia, cuál es la puerta de las heridas del pasado. Y también identificar en esas notas las puertas que es necesario después, luego de identificar esas puertas, hay 4 puntitos que son arrepentirnos de esos pecados, confesar esos pecados, renunciar y apartarse de ellos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como lo dice en Juan capítulo 8, versículo 36. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Hasta aquí la clase, la lección número 3 de Sanidad Interior. Dios me los bendiga grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esto que ha sido leído muy rápidamente, pero son palabras, realmente, pasos realmente poderosos, cuando nosotros tenemos la intención y la voluntad de estar bien espiritualmente. Y bueno, Dios es el primer interesado. Así que Dios te bendiga y que toda renuncia, a través de ella sucedan milagros poderosos a través de cada oración. Clamando en el nombre de Jesús, y todo en el nombre de Jesús, porque Él dijo que todo lo que pidiereis en mi nombre os será dado. Así que te abrazo y te bendigo en el nombre del Padre, una vez más, del Hijo y del Espíritu Santo, y para la gloria de su nombre siempre. Amén y amén.